a tener esta actividad en dos partes para que después también se puedan conectar a la actividad que va a ser, a la otra que va a ser el día 17 en el mismo horario. Hoy nos acompaña el profesor Ricardo Martínez, profesor de INACAP de la sede de Rancagua. Así que, profesor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Hola Pilar, ¿bien usted? Muy bien, gracias. Qué bueno. Con calor, acá en Santa Cruz está como bochornado. Sí, ha estado acá en Rancagua también. Están como raros los días, como bien fresco Sí. en la mañana y después se pone así. Así que, bueno, saludamos también a las personas que ahora nos están viendo desde Facebook. Les vamos a dejar un link para que se registren, dejen la asistencia y después puedan recibir el material para que lo vayan estudiando y lo vayan repasando para después para el próximo taller. Así que, bueno, en honor a la asistencia y a la puntualidad de quienes nos acompañan, vamos a comenzar. Si alguien tiene alguna consulta, la puede dejar ahí en el chat. A las personas que nos ven desde Facebook nos pueden dejar las consultas en los comentarios. Así que partamos nomás. Ya, súper. Ya, buenas tardes a todos los que están conectados ahora. Tenemos a Felipe, Perester, Yael y a quien está en Facebook. Al igual que los otros talleres que hemos realizado, les dejo claro que pueden hacer todas las consultas que estimen pertinentes a través del chat para ir respondiendo a medida que se vayan generando. Y obviamente también considerar de que este taller lo dividimos, a diferencia de los otros anteriores, lo dividimos en dos sesiones. Hoy la sesión 1, en donde vamos a ver el tema de fijación de precios más, pero del ámbito de teoría, dar algunas técnicas para poder fijarlo. Y en el taller 2, que es el día 20 de noviembre, viernes 20 de noviembre a la misma hora, vamos a aplicar taller que dice relación con cálculos ya con datos numéricos, por la relación al que el fijar el precio de un producto es lo primordial para poder estar dentro de la competencia o ser, más bien dicho, competitivo. Y obviamente uno de los temas fundamentales que dice relación con la fijación de precios es el tema de que los costos, que son la base para fijar el precio, deben estar correctamente calculados. Vamos a ahondar en ese tema, pero como introducción, señalar que existen distintos costos de los productos. La base sí, generalmente es la misma, en donde establecemos que el costo es un valor que no tiene una utilidad de por medio, por lo tanto, el fijar el precio depende en gran medida de cómo se puedan fijar los costos. Ahora también hay un tema súper importante que dice relación con que existen distintos tipos de empresas en la cual nosotros nos manejamos para fijar un precio, en donde hay empresas que venden un producto o distribuyen un producto ya que está fabricado, o como en la mayoría de los casos de ustedes que, o de las personas que han estado emprendedores en estos cursos, son quienes fabrican su propio bien, su propio producto o su propio servicio, el cual lo ponen a disposición, ¿cierto?, de los distintos clientes. Ahora, un tema también importante es establecer de que si el producto que nosotros estamos fabricando o estamos distribuyendo, vendiendo, es un producto nuevo o es un producto que ya nosotros estamos, lo tenemos inserto en el mercado, y obviamente después habría que ver si es que nuestro costo está relacionado correctamente. Y digo relacionado correctamente porque hay que tener muy claro todos los elementos que lo componen, este valor del producto. Entonces, tal como les señalé, primera parte, hoy día, 12 de noviembre,
vamos a hablar de la parte teórica y ya el 20 vamos a hacer una segunda parte en donde consideramos ejemplos numéricos que les pueden servir a todos. Y demás está decir las consultas nuevamente en el chat. Entonces, este tema de fijación de precios, por lo general, de hecho la teoría lo señala, de que es un problema que constantemente se presenta en los distintos dueños de negocios, en los distintos emprendedores, o en aquellos que asesoran a las empresas o microempresas. En términos generales, vamos a hablar de empresas o negocios, no importando el tamaño, ¿cierto? Todas las empresas, no importando el tamaño, insisto, tienen que considerar la importancia de esto, incluso más. Las que tienen un menor tamaño y que van creciendo durante el tiempo, la clave es la administración correcta del precio. Por lo tanto, muchas veces se tiende a considerar un precio del ámbito intuitivo, en donde se cree que el precio es el correcto, sin haber tenido un cálculo eficiente o un cálculo que permita respaldar estos valores. Ahora también existe una alta probabilidad de que cuando se hace en forma intuitiva, la alta probabilidad se da con que haya un error, porque muchas veces los emprendedores o los dueños de empresas ven un flujo de caja positivo, un flujo de caja donde hay ingresos y queda un saldo. Pero obviamente eso, desde el punto de vista financiero, podría generar, pero en el momento de nosotros hacer como un análisis, de cómo se desempeña el negocio a través de las ventas, podríamos encontrarnos con sorpresas como que el valor costo es alto, porque también existen otros costos asociados al negocio, que son los gastos administrativos, gastos de administración y ventas, gastos que no necesariamente nosotros los podemos incluir en el precio. De hecho, hay muchos costos y gastos que no se incluyen en el valor del producto porque obviamente hacen que el precio del producto sea menos competitivo. Y obviamente sabemos que si es poco competitivo, podría llevar al negocio a tener desempeños incorrectos y obviamente este desempeño incorrecto se traduce directamente en el tema del flujo de caja, que es lo que importa obviamente a las empresas o a los negocios, como les señalé delante. Entonces, por otra parte, cuando hablamos de precio, se establece que es la cantidad de plata, ¿cierto?, de dinero que se cobra a un cliente determinado, ya sea por un producto o por un servicio. Después vamos a hacer la diferencia entre producto o servicio porque los elementos del cual componen el precio son totalmente distintos. Distintos porque obviamente se establece como un tipo de costo o de elemento del costo que no es el mismo para ambos tipos de ventas. Ustedes saben que cuando se presta un servicio determinado, el mayor capital que tiene el negocio es la mano de obra. En cambio, cuando se vende un producto determinado, el mayor capital que nosotros tenemos es la materia prima, ¿cierto? Entendiéndose como capital para poder fabricar el producto, no el capital de trabajo propiamente tal. Entonces, considerando lo que nosotros mencionamos recién, todos los valores, todos los montos que se incluyen en este valor de costo, en este valor de producto, son los que el cliente va a pagar a cambio del producto que estamos hablando recién. Por lo tanto, muchas veces también nosotros podríamos considerar un valor incorrecto. Y nótese que cuando hablo de valor incorrecto, no solamente estamos hablando de cobrar un precio muy elevado, también podemos establecer de cobrar un precio que no surta el efecto esperado y que no cubra necesariamente los costos fijos del negocio. Por lo tanto, obviamente aquí
hay un tema delicado o las líneas delicadas entre poder cobrar de forma correcta y obviamente perder clientes porque el producto tiene un valor mayor o un valor menor, porque muchas veces se tiende a pensar, ¿cierto? Y también por las experiencias que nos han contado a través de estos talleres, que el cliente cuando estima que el producto es demasiado, el precio, perdón, del producto es demasiado bajo, también se asusta, por decirlo de alguna forma, y dice que quizá el producto no es de la calidad, por eso es tan barato, por eso es tan bajo el precio. Y a su vez, cuando es alto, ¿cierto? Obviamente no lo tienden a comprar y la mayoría de las veces lo hacen en la competencia, lo que es desastroso para nuestro negocio. Entonces, este beneficio, ¿cierto? De que se les da a los consumidores a través del producto propiamente tal, uno de los valores fundamentales que nosotros debemos calcular es el precio correctamente. Ahora, también hay un tema que se denomina fijación dinámica de precios, ¿cierto? Que es cuando ustedes o un dueño de un negocio cobran un precio dependiendo del cliente o dependiendo de las distintas situaciones individuales de las personas, llámese personas también clientes, obviamente, en donde se les hace un precio que es como se denomina comúnmente. Entonces también ahí podríamos considerar de que esa fijación dinámica de precios no es del todo incorrecta. De hecho, la fijación dinámica de precios son cuando el cliente hace un trato con ustedes, ¿cierto? En donde a mayor cantidad quizás de productos que compre, menor va a ser el precio, o bien asegura de alguna forma una compra constante, es decir, que se va a manifestar durante el tiempo, por lo tanto también podría haber una fijación dependiendo del tipo de clientes. Ahora también es súper importante establecer de que ese precio, ¿cierto?, que se le otorga dependiendo del cliente, también debe ser correctamente calculado. Por lo tanto, en este sentido es imprescindible, ¿cierto?, tener a la mano todos los costos que conllevan este producto. Nosotros también podemos poner como ejemplo en el caso de que ustedes están fabricando un bien, un producto o están prestando un servicio determinado, ¿cierto? Y hacen una compra a su proveedor o a los distintos proveedores que estén manejando de acuerdo al tipo de producto, porque todos sabemos que un producto no solamente se abastece de una sola materia prima o con un solo proveedor. Podemos encontrar muchos proveedores, ¿cierto? Con el fin de que satisfacer nuestra necesidad de producción o en el caso de los productos que ya están fabricados en una correcta distribución. Cuando se establecen precios de negociación entre nosotros y los proveedores, también es una fórmula exitosa porque al igual como nosotros le fijamos precios a los clientes dependiendo de las cantidades, dependiendo de las unidades que se le están comprando, ¿cierto? Este tema es conocido como economía de escala. Quizás muchas veces han escuchado el término economía de escala, el cual dice relación con que a mayor cantidad de productos, menor va a ser el costo, ¿cierto? Entonces, esta mayor cantidad de productos que nosotros estamos hablando es previo a una negociación, ¿cierto? Entonces, obviamente, este tema que se está realizando o que nosotros estamos señalando se puede establecer dependiendo también de la capacidad de pago que nosotros tengamos, el capital de trabajo con el cual nosotros tengamos, ¿cierto? Para poder pagar una cantidad mayor de productos. En este sentido, obviamente, el negociar la materia prima obviamente permite tener un menor costo y de esa forma tener una mayor utilidad. En unos minutos más vamos a hablar del tema específicamente de ese costo que yo les he mencionado todo el rato. Entonces, en cuanto al precio, ¿cierto?
También tiene un rol fundamental el marketing, ¿cierto? Porque obviamente el marketing produce un efecto de utilidad, un efecto de ganancia, ¿cierto? En relación al tema del costo propiamente tal, porque recuerden que si bien el marketing, ¿cierto? Es un desembolso de dinero para que nosotros podamos hacer marketing, y obviamente dependiendo de todos los canales de marketing que nosotros podamos utilizar. Ustedes saben que hoy en día existe un marketing que es sin costo o con un costo muy bajo, que es cuando publicitamos nuestros productos a través de las redes sociales, que ha sido parte también de otras charlas que se han entregado a través del centro de negocio. Voy a leer una pregunta de Natalie. Claro, lo que pasa es que esa fijación de dinámica de precios cuando se hace un trabajo especializado a cada persona, sí, también se puede denominar fijación dinámica de precios, Natalie, pero dentro del término, o dentro, mejor dicho, de la terminología de costos, se puede catalogar también como un sistema de costos por órdenes específicas. Es decir, que un determinado cliente concurre a usted como dueño de un negocio y solicita un producto con características que obviamente él lo más quiere y que no sirve para otro. Si entiendo bien, Natalie, que a eso se refiere como un trabajo especializado en donde se fabrican productos estableciendo quién va a ser el consumidor final, claramente. Porque si una persona encarga un producto especializado, obviamente que nosotros le podemos cobrar un precio dependiendo de ese tipo de producto y dependiendo de las características que éste tiene. Pero también sí podemos fijar como un precio dinámico cuando se hace un trabajo especializado. Pero también puede ser dependiendo de un cliente en situación cuando tengo muchos productos a la venta, ¿cierto? No solamente que los fabrico cuando un cliente lo necesita, sino que tengo muchos productos a la venta y ese cliente dice, ya, quiero comprar, voy a suponer solamente números, quiero comprar 10 unidades de ese producto, ¿cuál sería el valor? Entonces ahí nos preguntamos nosotros, si le vendo a uno, ¿cierto? Un producto y vendo a un precio determinado y vendo a 10 productos a un precio menor, obviamente porque estamos haciendo como una especie de fijación de precios individual, ¿cuál sería mi utilidad? ¿Cuál sería mi ganancia? Porque claramente estaríamos bajando el precio. Ahora hay que mirarlo desde el punto de vista, ¿cierto? Financiero también. Es que nosotros podamos asegurar una venta, ¿cierto? Para poder fijar esta cantidad de productos que se están transando, podríamos determinar que a mayor cantidad de productos que nos compren, menor va a ser el precio de venta, pero la garantía o la ventaja es que a nosotros nuestro capital de trabajo va a aumentar, ¿cierto? Es decir, va a aumentar en el momento en que nosotros recibamos ese dinero, ¿cierto? Porque también podríamos hacer o realizar el efecto adverso, que es también nosotros hacer una negociación con ese proveedor porque tenemos más capital, ¿entiendes? Entonces ahí no baja el precio obviamente automáticamente porque tiene que ser a la otra partida o a la otra producción para vender, pero sí podríamos tener ese efecto en cuanto al flujo de caja, el que nos permitiría, en el caso que no tengamos flujo necesario, nos permitiría así tenerlo. Entonces, Natalie, no sé si con eso respondo a su pregunta. Sí, establecer un producto especializado, un trabajo especializado y le fijamos un precio, también se denomina fijación dinámica. Lo que pasa es que ahí entramos también a otro tema que dice relación con los costos, ¿cierto? Y se establece como, técnicamente se establece como un sistema de costos por órdenes específicas, que podría, por ejemplo, tratarse de si alguien tiene un negocio, una mantención, o sea, perdón,
que realiza mantenciones en este tiempo de piscinas, ¿cierto? Mantenciones de jardines, o fabrica productos, ¿cierto? De acuerdo al tipo de pedido, obviamente se podría establecer una fijación dinámica de precios. Y es súper importante, tal como les mencionaba, el tema del marketing. Ahora, dentro de los factores a considerar para fijar correctamente el precio, recuerden que uno de los factores más importantes son aquellos que dicen relación con el ámbito interno y otro con el ámbito externo, ¿cierto? Los factores internos siempre se pueden manejar porque dependen de la empresa, dependen del negocio. Usted sabe que podría ser un factor interno el cómo distribuyo correctamente las horas de fabricación, por ejemplo, o el cómo podemos establecer un valor, ¿cierto?, de pago a quienes están prestando los servicios para fabricar ese producto, ¿cierto? Y aquí quiero hacer un alcance porque muchas veces la literatura o el tema técnico de los textos, de los libros o de lo que aparece en Internet, establece como el cálculo del precio cuando se fabrica un producto determinado, ¿cierto? Con un sistema de producción. No importa si son 2, 3, 4 personas, pero hay un sistema de producción. Pero ¿qué pasa en el caso del producto que es fabricado por el propio dueño del negocio? Entonces, obviamente ahí hay que hacer una separación súper importante. No porque lo haga el dueño del negocio, ese costo se debe dejar a un lado. Y lo menciono y lo recalco por el hecho de que muchos de los productos que se venden, ¿cierto? O mejor dicho, muchos de los contribuyentes, de los emprendedores que asisten a estas charlas, son productores de su propio producto, de su propio bien, y muchas veces no cuentan con más personas dentro del proceso productivo. Pero de todas formas, no importa quién esté a cargo de fabricar este producto, porque el costo se debe calcular igual, ¿cierto? Hay que hacer una separación súper clara en eso, porque aun cuando sea el mismo dueño del producto, existen distintos principios que dicen relación con términos contables, financieros, ¿cierto? Que hay que separar claramente la empresa, el negocio, de los dueños o el dueño. Por lo tanto, si hacemos esa separación, también debemos considerar ese valor dentro del costo. Muchas veces también se ha comentado que dentro de estos costos, ¿cierto? Me dicen, es que yo no incluí la mano de obra porque el producto lo fabrico yo mismo. Entonces, obviamente, si no hay otra persona y lo fabrica usted mismo, quiere decir que si no lo incluye, que su trabajo no vale, que ese costo, ¿cierto?, lo debo asumir como pérdida, esa mano de obra como pérdida. Por supuesto que no. Siempre se debe estimar, se debe hacer un cálculo para poder establecer el correcto valor del costo que yo le estoy mencionando. Pero también hay un tema que es relevante y que dice relación con que existe una especie de preocupación, a veces hasta decepción, en cuanto a que el valor del producto no lo paga el cliente en relación al sacrificio, ¿cierto?, que existe detrás, o al empeño que pone la persona que fabrica este producto en específico, porque en realidad el cliente no lo paga, no paga eso. Es decir, sí, lo que pasa es que, voy a contextualizar, lo que pasa es que yo hago productos, por ejemplo, de cuero, en donde hay mucho trabajo detrás, más horas de las que debería hacer, por lo tanto, por eso yo tengo que subir el precio del producto, ¿cierto? Claramente está de que nadie desconoce que exista, pero si nosotros hablamos del tema de cómo otorgarle un valor a un producto, no podemos fijarnos en que el cliente va a pagar el esfuerzo o va a pagar el sacrificio que hay detrás. Lo digo desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista técnico,
en donde nosotros tenemos que considerarlo. No existe esa opción. De hecho, pónganse en el mismo lugar de ustedes, cuando compran un producto y encuentran quizás que el producto es un poco excesivo en su valor, hacen o realizan el análisis de decir, sí, pero realmente hay que pagar este valor porque sabemos que cuesta mucho la fabricación. La verdad es que muy poco porcentaje lo hace y todos sabemos que pagamos por un producto por lo que es, ¿cierto? Por la necesidad que nosotros tenemos frente a ese producto para satisfacerla, pero perfectamente si encontramos que ese producto tiene un valor alto, obviamente podemos ir a la competencia y ahí claramente podemos hacer como ese análisis que yo les menciono, de decir, efectivamente nosotros no pagamos por el esfuerzo que hay detrás, se paga por la calidad. Y lo menciono, insisto, porque es un error que se considera al establecer o fijar un precio porque hay un esfuerzo extra y no es el esfuerzo que los clientes ven. Respondo al tiro su pregunta, Jocelyn, o su comentario. Y lo otro son los factores externos, claramente. Son aquellos que no dependen del negocio, no dependen de la empresa, ¿cierto? En este sentido, uno de los que se ha visto más en forma cotidiana en el último tiempo son el aumento sorpresivo de algunos productos por el hecho de que se están volviendo escasos, ¿cierto? Recuerden ustedes que hubo el boom de las mascarillas, en donde el precio era excesivamente alto porque había también una alta demanda y una escasez. Entonces ahí obviamente se aprovecharon del tema y empezaron a venderlo a un precio mayor, pero ahí hablamos de oferta y demanda, ¿cierto? Que no es necesario mencionarlo en este caso, pero es un factor externo porque también podemos establecer de que el valor de la materia prima que nosotros compramos está subiendo de precio, ¿cierto? Entonces ese es un factor externo y recalquemos que el factor externo no lo podemos controlar. No es de nuestro resorte, perdón, establecer el precio que nos va a fijar nuestro proveedor, porque nuestro proveedor también se tiene que abastecer de materia prima. Muchas veces esta materia prima es comprada en el extranjero, es importada a nuestro país, ¿cierto? Y obviamente existe un valor extra, así como también muchos productos que son comprados tienen el efecto del tipo de cambio, ¿cierto? El dólar, específicamente, en donde obviamente a mayor dólar, mayor va a ser el precio de la materia prima, y eso nos va a afectar directamente a nuestro negocio, pero son factores externos, ¿cierto? Que pertenecen obviamente al entorno. Claro, Jocelyn nos comenta de que quería vender un producto X, ¿cierto? En donde otro comerciante u otra persona lo está vendiendo al doble de lo que usted lo quería vender. Ah, claro. Entonces, sí, porque sobre todo usted resalta ese comentario de que el producto estaba hecho a mano. A eso es lo que me refería adelante, estas experiencias que son súper valiosas que nos cuentan, pero recordemos que estamos dentro de un sistema que muchas veces, digo muchas, no todas, no se valoriza lo que les mencioné del tema del sacrificio, del esfuerzo que hay detrás, ¿cierto? Entonces, obviamente podemos encontrar el mismo producto al doble de precio, ¿cierto? Porque cada uno considera el precio que estime conveniente, ¿cierto? A no ser, obviamente, en los casos que estamos hablando de grandes conglomerados de empresas que hacen una política de fijación de precios, ¿cierto? En colusión. Eso lo dejamos fuera netamente de este tema porque eso es algo que obviamente no debe pasar, pero que tampoco somos un poco controladores y se podría poner de acuerdo perfectamente. Pero en este caso estamos hablando de un mismo producto quizás, que dos personas lo venden a distinto precio y uno claramente está poniendo el precio que estima conveniente,
¿cierto? Quizás con un cálculo correcto y quizás el otro lo está haciendo como un precio estimado. Entonces, esos precios estimados, nosotros dentro del ámbito de los negocios no los podemos considerar de tal forma. Siempre deben ser precios que sean correctamente calculados y correctamente respaldados, ¿cierto? Entonces, estos factores externos nosotros no los podemos manejar, ¿ya? Y en otro ámbito, cuando existen factores internos que afectan las decisiones sobre precios, ¿cierto? Podrían darse como las decisiones que nosotros tenemos de cuál va a ser nuestro marketing, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el marketing que nosotros vamos a asociar a la venta de este producto? Esa decisión nuestra. El gasto de marketing o el costo de marketing que nosotros podamos emplear para vender nuestro producto es nuestra decisión, ¿cierto? No es un factor externo porque podríamos decir, pero el marketing lo ven las otras personas. Por supuesto, lo ven las otras personas, pero es nuestra decisión de cómo hacer marketing frente a un producto determinado. Esa es la razón principal. Entonces, existe la estrategia de mezcla de marketing, ¿cierto? En donde cómo establecemos correctamente o entregamos este producto correctamente a nuestro cliente. Obviamente los costos nosotros los tenemos que manejar, los tenemos que controlar de alguna forma, y ahí podríamos considerar como que existe una divergencia en relación a lo que yo les mencionaba, es decir, sí, pero nosotros podemos manejar los costos, pero hay costos que no porque obviamente obedecen a factores externos, ¿cierto? Como el caso de la materia prima, cuando sube de precio, ¿cierto? Cuando sube de valor, cuando es más escasa, ¿cierto? Sí, pero los costos nosotros los controlamos. Nosotros tomamos las decisiones. Nosotros tomamos una decisión entre, por ejemplo, entre vender o fabricar, ¿cierto? Perdón, entre producir o distribuir. Entonces, obviamente podríamos establecer, yo tengo un negocio terminado y estoy haciendo los productos hechos a mano, pero podría también comprar el mismo producto importado quizá o en otra fuente de negocios y revenderlo. Pero aquí nos tenemos que enfocar netamente en cómo está compuesto nuestro negocio. Es decir, muy difícilmente podríamos cambiar el rubro o el giro si estoy haciendo, tal como nos cuenta usted, Jocelyn, el tema si hago producto hecho a mano, obviamente que ese es mi fuerte, ¿cierto? Yo quiero seguir vendiendo productos hechos a mano y quizás no voy a tomar la decisión de comprar en vez de fabricar, ¿cierto? Entonces, ese punto es súper importante, pero recuerden que aquí, en temas financieros, en temas contables, en temas de costos, deben ser con valores exactos. No es el yo creo que podría costar esto. Ahora también, por ejemplo, en el caso de que usted esté por primera vez vendiendo un producto, está comenzando con un emprendimiento, recuerden que si bien lo que voy a comentar no es directamente relacionado con el costo, pero sí lo es indirectamente, recuerden que tengo que partir de una base. Entonces, ¿cuál es mi base? ¿Cómo fijar el precio de un producto? Entonces, claramente podría tener distintos puntos de vista, ¿cierto? Algunas personas, algunos dueños de negocio lo fijan dependiendo el precio que tiene la competencia, ¿cierto? Establecen como un mismo valor. Otros hacen un cálculo como estimado, insisto que eso es incorrecto, un cálculo estimado de cuánto podría costar el producto o cuánto me cuesta el producto para después venderlo. Entonces, si está comenzando con un negocio, lo hace de esas dos formas por lo general. Pero sí es importante esclarecer de que la base para construir el precio podría ser perfectamente hacer un estudio de mercado. Recuerden que el estudio de mercado, y que se ha hablado también en otras charlas de Cercotec, dice relación con estudiar la competencia, estudiar el mismo producto, ¿cierto? De distintas empresas, de distintos negocios, para yo establecer si es que está correctamente calculado mi valor. Obviamente que debo calcularlo primero para establecer si está correctamente, pero
es como para poner un precio de referencia, lo podemos hacer haciendo un estudio de mercado, ¿cierto? Ahora hay otros factores también que dicen relación con este precio o con este estudio de mercado, que muchas personas lo dejan fuera, que es, por ejemplo, cuando vendo algún producto terminado y solamente considero la materia prima, ¿cierto? Las horas en producción y una utilidad estimada a grandes rasgos. Digo grandes rasgos porque es como que calculan un valor y no lo respaldan técnicamente. Entonces, es importante establecer de que existen otros costos. Los vamos a hablar más adelante, pero no solamente tenemos la mano de obra y la materia prima, hay otros costos asociados. Incluso es más, muchas veces no consideramos dentro de nuestro valor esos costos que dicen relación con la envoltura, ¿cierto? El empaque, la bolsa que se está vendiendo, etcétera. También deberíamos considerarlo como un costo, pero luego se los voy a explicar en más detalle. Entonces, también uno de los factores más importantes que existe, ¿cierto? Como estrategia para fijar un precio, está el que nosotros nos posicionemos en el mercado. El posicionarse en el mercado dice relación con que si quiero tener un producto, ¿cierto? Y que entre al mercado o se encuentre inserto dentro de los mismos productos que vende mi competencia, obviamente, podría ser una estrategia de posicionamiento bajando el precio, ¿cierto? Bajando el valor. Entonces, por eso nosotros también consideramos como un factor súper importante el posicionamiento de mercado, porque obviamente que si vamos a suponer también de que si calculamos el precio y llegamos, por decir un número, mi producto vale 12.000, porque lo fijé correctamente, porque calculé todos los costos, la mano de obra, etcétera, y agregué un porcentaje de utilidad en torno al 25%. Insisto, esto es solamente una analogía. Pero yo me di cuenta de que ese precio, después de haber hecho el estudio o de haberlo puesto en el mercado, es mucho menor que el que vende mi competencia. Obviamente estoy entrando más fuerte al mercado. Estoy posicionándome porque estoy haciendo un producto que se da con una diferencia importante en el precio, pero también podría ser al revés. ¿Qué pasa si entro al mercado o quiero vender mi producto y el precio es demasiado elevado? ¿Cómo me posiciono? Obviamente que si es elevado no se va a poder posicionar ni con el precio ni con una estrategia de marketing correcta, porque el cliente obviamente no lo va a comprar, no va a consumir, ¿cierto? Para satisfacer su necesidad de ese producto y va a buscar claramente una competencia. Entonces, podríamos establecer claramente que este tema de la decisión en cuanto al posicionamiento de mercado también se traduce en el cálculo del precio, ¿cierto? Ahora también es súper importante que nosotros consideremos, hablando del tema de contingencia, obviamente, que quizás ha sido un poco más complicado poder vender productos. Muchas veces los productos que ustedes venden son distribuidos en ferias artesanales, ¿cierto? En donde obviamente hay una gran cantidad o una masiva concurrencia de público y que durante estos meses se han tenido que reinventar, fabricar otro producto, o también hay quienes no han tenido la posibilidad de reinventarse y están esperando de que esto avance positivamente para volver a venderlo, pero también podríamos establecer de que es una buena oportunidad, excelente oportunidad, para que hagan un estudio, ¿cierto?, del precio de su producto, que lo calculen correctamente y que puedan considerar todas las aristas necesarias para poder fabricar y vender a un precio que permita obtener utilidades, ¿cierto? Dentro del objetivo del marketing, como les mencioné antes, que es relevante, está la supervivencia del producto frente a todas estas adversidades también que estamos viviendo. Ahora, como esto se está reactivando,
Recuerden que hoy día se indicó también de que estamos avanzando en San Fernando de fase, ¿cierto? Pasamos a la fase 3, ya permite más, quizás más medidas de que puedan nuevamente empezar a tener otro tipo de actividad, otro tipo de negocios que les permita a ustedes seguir vendiendo su producto. Por lo tanto, todo esto es positivo en cuanto a de que podemos ir pensando ya. Obviamente estoy haciendo alusión a aquellos productos que no se han podido vender producto de la pandemia, ¿cierto? Pero ya se está viendo una reactivación en temas de avances de fases por pandemia, por lo tanto, se podría presentar una buena oportunidad. También el objetivo del marketing dice relación con la maximización de las utilidades actuales, ¿cierto? A mayor marketing o mayor publicidad o mayor propaganda, podemos aumentar la utilidad. Maximizar utilidades es aumentar las utilidades, ¿cierto? Que es un tema súper importante. Y aquí también me detengo por el tema de las utilidades, porque es súper importante considerar de que las utilidades que genera un producto determinado, si yo calculo el precio y tengo una utilidad, no se traduce inmediatamente de que ese sea nuestro flujo de caja. Lo dejo en claro también para que por efectos de precio lo consideren. No es directamente un flujo de caja, recuerden que hay otros gastos más. Después tengo liderazgo en cuanto a la participación de mercado, ¿cierto? Nosotros generalmente hablamos de mercado, no lo he escuchado hablar muchas veces. E insisto y dejo súper en claro el siguiente tema, de que si bien existe terminología técnica como economía de escala, por ejemplo, estudio de mercado, estudio de la competencia, para muchas personas, y lo menciono porque me lo han comentado y me lo comentaban en la sala de clases cuando teníamos la posibilidad de hacerlo en la sala, ojalá pronto volvamos, me han comentado de que, como, ¿qué es eso? ¿Para qué es necesario? Si yo sé que mi producto lo estoy vendiendo, pero obviamente si estamos insertos dentro del ámbito comercial, aunque nuestro negocio sea muy pequeño, ¿cierto? O sea muy grande, sí tiene relevancia o tienen relevancias directas estos términos técnicos. Es decir, desde el momento de que nosotros estamos vendiendo un producto, ¿cierto? En una comuna, en un lugar específico, estoy insertándome en el mercado. Por lo tanto, no hay que subestimar este tema, ¿cierto? Me refiero a que no hay que bajar el perfil por el hecho de que sea algo muy técnico asociado al producto que estamos vendiendo. Al contrario, cobra vital importancia el que usted valore, ¿cierto?, su negocio, por lo tanto, haga todo lo necesario para poder insertarlo en el mercado, aunque el mercado, por ejemplo, sean dos. Que usted venda el mismo producto y otra persona nomás lo venda. El mercado son todos los clientes que están comprando ese producto y obviamente hay que darle la importancia que se merece. Y el tema que está al final de la presentación, perdón, de la diapositiva presente, que dice liderazgo, perdón, en cuanto a la calidad del producto, obviamente que eso es lo que hace la diferencia. Es lo que yo les mencionaba del producto que es hecho a mano, o que más bien me hacían la pregunta aquí por el chat, de un producto hecho a mano. Puedo encontrar el mismo producto con materiales distintos, pero de procedencia china, ¿cierto? Pero me establezco de China de mala calidad, ¿cierto? Porque, bueno, ahí también hay otro concepto que también se tiende a tener como error, ¿cierto? Es decir, oye, pero este producto es chino y si es chino es malo, ¿cierto? Recuerden que no es necesariamente así, hay muchas marcas reconocidas que son chinas, lo que pasa es que quizás los desconocemos, en donde se fabrican en China y después son distribuidos en los distintos países del mundo, incluyéndonos a nosotros, pero obviamente no porque sea chino es porque tiene mala calidad. Hay empresas de renombre que fabrican sus productos en China, estamos hablando de Apple, por ejemplo, Dockers, productos de ropa, productos de consumo, perdón, etc. Entonces, en este sentido,
el tema de la calidad del producto, y volviendo al ejemplo que estaba comentando, podemos establecer de que esta calidad del producto es lo que nos va a hacer distintos al resto. Más que el producto, insisto, de que se pueda vender de iguales características en un negocio, sobre todo estos malls que yo les mencionaba, mall chino o tiendas, y nosotros queremos que este producto sea de calidad. Recuerden que nuestro producto no va a abarcar necesariamente todo el mercado que nosotros queremos. Si usted tiene un producto y dice, tiene que hacer un estudio de mercado y decir, ¿cuál es el segmento que quiero abarcar? Obviamente hay gente que prefiere su producto que está hecho a mano, que es de calidad mejor, y hay clientes también que van a preferir un producto de iguales características y de distinta procedencia. Pero ahí está lo relevante. Si usted vende su producto y quiere posicionarlo en el mercado, la calidad, ¿cierto?, es la que va a sobreponerse en relación a otras cosas, inclusive en el precio. Entonces, claramente está, si cobramos un precio excesivo, podemos decir, claro, porque lo vale. Y uno como cliente también lo hace, lo paga porque lo vale, ¿cierto? Entonces, también en cuanto a la supervivencia, ¿cierto?, se establecen los precios para sobrevivir debido a problemas de exceso de capacidad, ¿cierto?, que hay una fuerte competencia o un cambio en los deseos o en los gustos de los consumidores. Por lo tanto, para sobrevivir o tener una supervivencia, técnicamente hablando, también se podría establecer de que existe un valor quizás que nosotros tengamos que bajar, que tengamos que disminuir nuestro valor del producto a la venta, producto de lo mismo que yo les comentaba recién. Entonces también es importante, o es súper importante, que se fije correctamente el valor de este producto, no dejando de lado, claramente está, el tema de la calidad, porque si no, si tiene un precio elevado y agregamos a eso que el producto no tenga la calidad suficiente, obviamente nos va a perjudicar, ¿cierto? Y si queremos maximizar las utilidades, ¿cierto? Obviamente vamos a establecer, y mire, se los comenté anticipadamente delante, el tema del flujo efectivo o el rendimiento máximo de la plata que nosotros tenemos, ¿cierto? Porque los costos también se pueden manejar con las distintas posibilidades que hayan de comprar nuestra materia prima, insisto, o comprar nuestro producto que estamos vendiendo, en relación a que claramente está que podemos tener una decisión o tomar una decisión de cambiarnos, ¿cierto?, de la forma que nos estamos abasteciendo para vender. Por lo tanto, ahí se podría establecer de que se maximizan las utilidades o se aumentan las utilidades, que es un sinónimo, estableciendo que quizás queremos fabricar el mismo producto, ¿verdad? Estamos acostumbrados a trabajar con un solo proveedor, pero también podría existir otro proveedor, ¿cierto?, que vende la materia prima con un menor precio, pero con similares características. Entonces, constantemente hay que ir estudiando el comportamiento de los precios. Y no porque, por lo general, compremos al mismo proveedor siempre, lo tengamos que hacer producto de que haya un contrato, sino más bien, contrato de palabra me refiero, sino más bien tenemos que, por sobre todas las cosas, disminuir nuestros costos, pero disminuirlo de la mejor forma, ¿cierto? No subestimando o bajándole el precio a nuestro producto. Y en cuanto a la participación de mercado, ¿cierto? Obviamente la empresa o los negocios buscan ser líderes, logrando una fijación de precio lo más bajo posible. Y e insisto con lo que les mencioné antes, cuando nosotros hablamos de ser líder, ¿cierto?, retiremos también de nuestro pensamiento de que eso de liderazgo va para las grandes empresas solamente. Nosotros, insisto, cualquier producto que vendamos, ¿cierto?, podemos ser líderes y que los clientes nos prefieran. Recuerden que incluso con esto del boom que ha existido desde hace un par de años hasta ahora del sushi, que tiene un valor súper bajo, súper económico, ¿cierto? Y el precio se puede manejar porque deja una alta rentabilidad, una alta utilidad.
Obviamente, si nos llevamos a ese ejemplo, también podemos ser líderes dentro de este sistema, dentro de este mercado que se vende el sushi, poniéndolo como ejemplo. Lo mismo pasa con productores, con pequeños comerciantes que venden productos hechos a mano como carteras de cuero, ¿cierto? O artesanos que venden joyas fabricadas a mano, ya sea collares, pulseras, anillos, etcétera. También podemos ser líderes en cuanto a la fabricación, en cuanto al costo, y el cliente nos empieza a preferir. Ojalá dentro de los comentarios que están acá en el chat o en el Facebook nos puedan seguir comentando alguna experiencia de algún producto determinado, como para ponerlo como ejemplo también, y de esa forma hacerlo un poco más participativo. Bien, esta presentación que Pilar se las puede mandar por correo electrónico, ¿cierto? No la alcanzamos a ver completa, ¿cierto? Por el tema de tiempo, sino más bien está preparada con el fin de que usted también lo pueda estudiar después, ¿cierto? Por eso que me salto algunas para poder llegar a lo concreto de este curso, de este taller de hoy día, y recuerden que el próximo viernes lo vamos a hacer con números en mano. También muchas veces lo hacemos calculando costos. Como experiencia nos piden, me envían un correo, y obviamente después, sin dar nombres, sin dar negocios, etcétera, lo ponemos como ejemplo, cómo calcular correctamente, y nos va a servir a todos para retroalimentar. Como estime conveniente, siempre estamos a disposición. Entonces, aquí nos vamos al tema de los costos, propiamente tal. Entonces, aquí hay el tema de determinación de costos por objetivo, ¿cierto? En donde, según la teoría, dice que es la fijación de precios que parte de un precio de venta ideal, ¿cierto? Es como decir, mi precio ideal es 10.000, tomándolo como ejemplo, ¿cierto? Y si mi precio ideal es 10.000, yo pongo un costo como meta. Es decir, empiezo a buscar por hartas partes y cómo satisfacer mis necesidades de materia prima, cómo bajar el valor de la obra que estoy fabricando el producto, cómo establecer un servicio a menor costo, ¿cierto? Entonces, en base a eso, nos ponemos como meta un precio determinado. Yo puse como 10.000 como ejemplo, pero nosotros claramente sabemos cuánto cuesta nuestro producto. Si me fijo en ese valor, me refiero a fijar como establecer, si fijo ese valor, podría perfectamente después asegurar que ese costo se cumpla. Puede ser un poco más complejo, ¿cierto? Pero ahí entramos a ver la posibilidad de establecer una economía de escala, como les mencioné. A mayor cantidad de productos, menor es el precio de venta para nosotros de compra, ¿cierto? O también el tema de poder ver, y lo hemos repetido muchas veces, con otro proveedor, otro tipo de materia prima, ¿cierto? Que surta también el efecto esperado en cuanto a satisfacer esa necesidad. Y estamos hablando de necesidad a la necesidad propia del cliente, ¿cierto? Entonces también podría existir un precio fijado a través de eso. Es como, por ejemplo, cuando, no sé, por una panadería dos panaderías que están muy cerca, y si una de las dos tiene el kilo de pan a 800, por ejemplo, y la otra no sabe cuánto poner porque quizás está recién empezando, podría fijar como 800 y de ahí para abajo empezar a ver, ya, pero tengo que controlar mis costos de tal forma de que esa venta que está fijada en 800 me permita tener una utilidad determinada, una utilidad esperada, ¿cierto? Hay empresas también o negocios, porque aquí tenemos de todos los puntos de vista. Hay empresas o negocios que no solamente se centran en tener un precio determinado, ¿cierto? Es decir, más que nada es el precio que les dé nomás, no importando si tiene un mayor valor en relación al resto, porque
lo que se trata de establecer es un producto que se diferencie de la competencia, ¿cierto? No importando si es a un precio mayor. Y para eso también hay segmentos de clientes que nos van a buscar y nos van a comprar nuestro producto, ¿cierto? Entonces, los costos, ¿cierto? Es el límite inferior. Digo límite inferior porque es la base. Es la base para nosotros empezar a calcular el precio. Muchas veces también es recomendado, ¿cierto? Que después de estos talleres, de estas charlas, puedan hacer un listado, ¿cierto? Da lo mismo en dónde. Sí, hay gente que tiene computador, hay gente que lo hace a mano, da exactamente lo mismo, pero un listado de todo lo que significa, ¿cierto? Un catastro, un checklist, de todo lo que significa el costo de su producto. ¿Cuáles son los elementos? ¿Sí? ¿Qué compra? ¿Qué le inserta? ¿Cuántas horas? ¿Cierto? Hay otros gastos de administración, hay otros gastos que dicen eso con el pago de impuestos, etcétera. Todo eso tiene que ser una lista para después empezar a distribuir y calcular correctamente el precio de este producto, ¿cierto? Entonces lo que se busca siempre es cubrir los costos de producir, ¿cierto? Obviamente esto establece o da el pie para que nosotros podamos, ¿cierto? De alguna forma tener las utilidades esperadas. Entonces es súper importante que lo considere para establecer ese valor o ese precio, es calcular correctamente el costo. Y esto que está a continuación es súper importante. Muchas veces lo desconocemos, otras veces no, pero existen distintos tipos de costos. Los costos fijos, ¿cierto? Que no varían de acuerdo al nivel de producción, son aquellos costos que necesariamente se debe incurrir aun cuando se fabrique o no se fabrique alguna unidad de producto. No importando si se vende o no se vende alguna cantidad de producto o unidad de producto. Entonces son costos fijos, son costos constantes, ¿cierto? Mire, ahora podemos poner un ejemplo en donde lo que se ha dado últimamente, negocios de comida que han tenido que cerrar sus puertas, pero con el ánimo o con el enfoque de poder seguir durante el tiempo y dicen, no, pero es que yo no voy a esperar a que pase todo este tema, de igual forma voy a tener que seguir pagando, por ejemplo, el arriendo, ¿cierto? Entonces ahí establecemos claramente ese ejemplo. Independientemente se haya vendido o no, de igual forma tiene que seguir pagando el arriendo. Y ese costo, que es un costo constante, que no depende del nivel de actividad de la empresa, se denomina costo fijo. Y es el costo que se debe considerar en todo negocio, ¿cierto? Entonces, hay unos temas súper relevantes que dicen relación que cómo cubrir nuestros costos fijos o también establecer cuántas unidades o cuántos productos debo vender para cubrir nuestros costos fijos, ¿cierto? Entonces, ahí también debemos saber cómo se calcula, ¿cierto? Y va a quedar como, estoy haciendo la introducción para cómo vamos a enfrentar el curso del próximo viernes con números, ¿cierto? Ya no tan teórico. ¿Cuántos productos tengo que vender específicamente para cubrir mis costos fijos? Y todo eso lo podemos establecer, ¿cierto? También están los costos variables, que varían de acuerdo al nivel de producción o volumen. Cuando hablamos de volumen, hablamos de cantidad. Es lo mismo. Entonces, estos costos variables varían de acuerdo al nivel de producción, al nivel de ventas en algunos casos, ¿cierto? Por lo tanto, se denomina que son costos variables. Varían de acuerdo al nivel de producción. Entonces, claramente esos costos, si varían de acuerdo al nivel de producción, no van a influir tanto si se vende o no se vende el producto, porque si no se vende, obviamente es porque ese costo tampoco lo voy a incurrir como son los costos fijos. Y los costos totales, tal como podría dar cierto el nombre propio del total, es la suma
entre los costos fijos y los costos variables. Entonces, también un costo puede tener costo fijo, o sea, perdón, un tipo de costo indirecto de fabricación también puede ser fijo o variable dependiendo el costo que sea. Todos saben, por ejemplo, de que también tendría que incluir dentro del valor de mi producto la energía eléctrica que gasto, insisto, como ejemplo, si alguien ocupa energía eléctrica para fabricar, ¿cierto? U otros insumos, u otros gastos básicos, ¿cierto? Que se incurren para poder producir un bien, ¿cierto? Entonces, aquí, y en este tema nos vamos a detener harto. Cuando hablamos de estructura de estructura de un precio, es decir, el precio que vendemos al cliente, ¿cierto? Ese precio de venta siempre va a ser bruto, como aparece en la pantalla. Ese precio que usted ve como precio de venta bruto es aquel precio por el cual el cliente a usted le está pagando el producto, o por el cual nosotros pagamos un producto, entendiéndose como valor bruto, ¿cierto? El valor con IVA, ¿verdad? Con IVA es valor bruto. Todo lo que nosotros compramos en el mercado, todo lo que nosotros nos abastecemos, está con IVA, ¿cierto? Entonces, si compramos una bebida, si compramos un chicle, si compramos materia prima, si compramos harina, etcétera, todo eso tiene IVA. Es lo que nosotros pagamos y es el precio para el cual nosotros nos pagan. Eso se denomina precio de venta bruto. Si separamos esta estructura del precio, si empezamos a analizar cada uno de los puntos, que es lo relevante de este curso, lo que nosotros debemos calcular correctamente es el valor costo, ¿cierto? Dame un segundo que quiero ver una cosa, a ver si lo tengo por aquí. Creo que lo había puesto. No. Parece que está más adelante. Ya. El costo, ¿cómo está compuesto? ¿Cierto? Este precio-costo. ¿Cuáles son los elementos que componen el precio del costo? Entonces voy a anotar algo en el chat que podría ser relevante. En primer lugar, se denominan elementos, ¿cierto? Elementos del costo. El precio de costo es compuesto, está compuesto por los elementos del costo. Entonces, ¿cuáles serían los elementos del costo? Vamos a hacer el supuesto, ¿cierto?, de que estamos fabricando un producto. Mi primer elemento sería la materia prima, ¿cierto? La materia prima, que es un recurso natural que se transforma para obtener un producto final, ¿cierto?, debe ser medido en dos ámbitos, ¿cierto? ¿Y cuáles serían esos dos ámbitos? El precio, ¿cierto?, y la cantidad. Técnicamente se le denomina Q, cantidad Q. Entonces la materia prima se debe valorizar en precio y en cantidad. Y es ahí donde nosotros podemos jugar, entre comillas, jugar con el término de economía de escala. A mayor cantidad de productos que compremos, menor va a ser el precio. Es lo que delante nos comentábamos hace un rato atrás con Natalie, ¿cierto? Del tema de los productos dependiendo de la cantidad que nos compren o si es especializado o no. Entonces, nuestro primer elemento del costo es la materia prima. Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros podemos considerar, una vez terminado el curso, dentro de los próximos días, podemos empezar a analizar nuestro negocio y establecer ¿cuál es el valor correcto de materia prima? ¿Estoy comprando las cantidades correctas? ¿Hay mucha merma de materia prima? ¿O nos falta materia prima? ¿Cierto? Bueno, son todas esas preguntas. Es una pregunta retórica en este momento, pero es la pregunta que ustedes se deben hacer, de que si está correctamente calculada, si está correctamente estimada, ¿cierto? Después de la materia prima, tenemos un elemento súper importante que dice relación con la mano de obra.
Esto está como estoy poniendo en el chat. Mano de obra. La mano de obra, ¿cuál sería? ¿O cómo se valorizaría? Técnicamente se mide en pesos, ¿cierto? Tomando como pesos, haciendo un cálculo del valor de la hora, ¿cierto? Y también el número de horas o cantidad de horas, ¿cierto? Entonces, en base a este tema, yo podría decir, y más bien que podría decir, es lo que nos han comentado en cursos anteriores. Calculo perfectamente la materia prima y yo creo, según mi estimación, que mi trabajo vale 5.000 pesos la hora. Y ahí yo calculo, ya, pero ese yo creo que vale, ¿es lo correcto? Quizás no, o quizás sí. Por eso se debe calcular de forma especialmente dedicada, porque es el valor que nosotros vamos a poner por efecto de esta fabricación del producto. Entonces, insisto, para valorizar o valorar mano de obra, debe considerar dos factores. Una, que es el número de horas que usted dedica a la fabricación del producto. Y la segunda, claro está, que es el valor de la hora a la cual usted dedicó el trabajo de ese producto. Entonces, si hago esa pregunta, y bueno, cada uno obviamente va a pensar la respuesta, pero ¿estoy calculando correctamente el valor de la hora? O sencillamente no estoy calculando valor de hora, que también se puede dar. Y si correctamente hablamos de que puede ser excesivo o que puede ser menor. Por lo tanto, es súper importante considerarlo de esa forma, considerar estos dos factores. ¿Cierto? Entonces ya tenemos el segundo elemento, que es la materia prima y la mano de obra. ¿Cierto? A ver, estoy leyendo la pregunta. El valor de la hora de su producto no necesariamente dice relación con el sueldo mínimo. ¿Ya? No es necesariamente el sueldo mínimo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Recuerden que en las empresas o los negocios, estoy más bien hablando del ámbito tributario contable, el dueño de un negocio, separando claramente que el dueño del negocio es distinto a la empresa, puede hacer retiros, ¿cierto? Puede hacer retiros de la plata. Puede sacar plata de la caja y hacerlo como un retiro a cuenta de utilidades que va a tener después la empresa, ¿cierto? Y también existe otro concepto que lo voy a mencionar, aun cuando no está quizás directamente relacionado con esto, pero existe un tema que se llama sueldo empresarial, que es el sueldo que se paga al dueño de la empresa. Insisto, no importando si es pequeño o grande, pero es un sueldo que se está pagando al final del mes. No es lo que le quede como utilidad, sino que es un sueldo, ¿ya? Por lo tanto, como hacemos esa diferencia, ese sueldo o ese valor, ese sueldo mínimo que me preguntan en el chat, no necesariamente tiene que ser el sueldo mínimo, ¿cierto? La legalidad, ¿qué dice? ¿Cierto? Para efectos técnicos, que una persona puede trabajar 180 horas diarias, 180 horas mensuales, 45 horas semanales, ¿cierto? 9 horas diarias, distribuyéndolo en 5 días, ¿cierto? Todo el tema que nosotros conocemos. Pero eso pasa cuando, por ejemplo, usted tiene contratado a una persona, ¿cierto? Y establece cuál es el valor que nosotros le vamos a pagar de sueldo. Muy bien, él trabaja 180 horas al mes y tiene un sueldo X, por lo tanto vamos a dividir ese sueldo X en 180 horas y nos va a dar el valor hora. Una hora normal, ¿cierto? No considerando hora extra. Pero respondiendo específicamente a su pregunta, e insisto, no necesariamente tiene que ser el sueldo mínimo. Recuerde que aquí está el valor que yo le quiero agregar a un producto. Porque, ¿qué pasa? Jocelyn, me pongo en el siguiente ejemplo. Quiero vender un producto y mi producto vale en el mercado 15.000 pesos. Tengo un costo de mano de obra, ¿cierto? De, no sé qué, por el sueldo mínimo, etcétera, de 4.000 pesos la hora. La materia prima por unidad vale 3.000.
¿cierto? Y otros costos que les voy a mencionar ahora son 1.000, ¿cierto? Podría tener 8.000 pesos de costo en total. Espero ver, como mencioné los valores al azar, espero haber sumado bien. Son 8.000, ¿cierto? Quiere decir que usted va a tener una utilidad por producto de 7.000 pesos, ¿cierto? Entonces, como no es correcto quizás esa utilidad, la sugerencia dice en relación con que, ¿cuál es el sueldo que usted se está fijando por la fabricación de ese producto, por ejemplo? Es decir, supongamos que no es el mínimo, ya es 500.000, y usted hace la proporción. Ya, en base a este trabajo realizado, considero que nuestro valor hora es en base a un sueldo de 500.000. Lo sigo recalcando para que no lo tome como base de que sea un sueldo mínimo, porque no es así, no es necesariamente así. Podría ser en el caso que usted tenga una dotación o un trabajador que sí lo hace, por ejemplo, un ayudante que le está pagando el sueldo mínimo y quiere saber cuánto es la hora, ¿cierto? Ya. Pero técnicamente debería hacerlo por el sueldo que corresponde. Si es mínimo o no, eso podría ser coincidencia con su pregunta, pero le recomiendo siempre hacerlo por el sueldo que corresponde, ya para el cálculo. Entonces, dice, mi valor hora es justamente desde ahí hacia arriba, nunca menor, porque obviamente nadie va a tener el sueldo que sea legalmente el sueldo menor al mínimo, ¿cierto? Entonces, claramente ahí podría establecer el correcto cálculo de este precio que yo le he mencionado en esta hora de clase. Entonces, lo calcula en número de horas y en valor hora. Esto corre tanto como para una empresa que preste servicios, ¿cierto? O para una empresa o negocio o emprendedor, ¿cierto? Que preste, o que mejor dicho, venda productos que están fabricando. Siempre se debe estimar el valor de la mano de obra, ¿cierto? Ahora también hay procesos más industrializados, más modernos, que quizás tienen una máquina que está fabricando, ¿cierto? Obviamente que ahí tiene que incurrir también en ese costo de la máquina. No sé, por ejemplo, tiene una máquina de coser, si hablamos de producto a mano. Una máquina de coser no anda sola, ¿cierto? Ocupa quizás energía eléctrica. No quizás, ocupa energía eléctrica. Entonces también hay otro costo ahí. Ahí tenemos dos costos, ¿se da cuenta? Insisto, todo esto lo pongo como ejemplo porque no estoy contextualizando nada en especial. Considero entonces la mano de obra, la materia prima y los denominados costos indirectos de fabricación. Esos costos indirectos de fabricación se denominan CIF. También lo noté ahí. CIF. ¿Cuáles son los costos indirectos? Son aquellos costos que no necesariamente van dentro del producto, pero que son necesarios para producirlo o para prestar el servicio. ¿Cuál es el ejemplo más común? El arriendo, ¿cierto? Aquí hay dos tipos de arriendo, porque podríamos ejemplificar dos tipos de negocios. Uno está, suponga que usted hace su producto en su casa, ¿cierto? O en el lugar físico o en la habitación, la vivienda, habitación me refiero. Y usted paga arriendo. Desconozco cada caso particular. Ese arriendo es un CIF. Porque si no tuviese ese lugar físico para fabricar el producto, no podría hacerlo. Por lo tanto, se transforma inmediatamente en un costo indirecto de fabricación. Al igual, por ejemplo, que el costo en maquinaria, en electricidad, por ejemplo, en agua, insumos básicos en general, ¿cierto? También son un costo indirecto. Entonces, se lo debo sumar al costo del producto, porque es un costo necesario para poder producir el bien. Si bien no participa directamente en este proceso productivo, sí lo hace indirectamente y se debe calcular, porque de lo contrario estaría como no asumiendo ese costo y claramente podría estar perdiendo plata, perdiendo dinero. Por lo tanto, es importante destacar ese costo indirecto de fabricación. Esos son los tres elementos del costo, son los elementos necesarios para poder costear un producto, ¿cierto? Correctamente. Y
en base a ese costo, ya considerando como un costo en su totalidad, agrego el porcentaje de utilidad o el monto de utilidad esperada. Es súper importante establecer eso porque ¿cuánto queremos ganar por ese producto? ¿Un 10%? ¿Un 20%? Es como lo que les mencionaba antes, si no tiene ese valor de cuánto genera ganar, cuánto espera ganar, podría tomar como base el precio de venta y de atrás hacia adelante, o de adelante hacia atrás, dependiendo de cómo lo esté mirando, pero es como si ya mi precio es este monto y quiero llegar a un costo de tal monto para tener un margen de utilidad o un margen de ganancia. Entonces, cuando sumamos o consideramos el precio-costo más la utilidad, es nuestro precio de venta neto. Y con eso tenemos que trabajar, ¿cierto? Si bien nosotros cobramos con IVA o impuesto por valor agregado, que obviamente es legal y está dentro de la ley, de la normativa, porque hay que hacerlo así, son impuestos que los contribuyentes pagan y nosotros mismos pagamos por todos los productos, pero usted no puede contar con esa plata. El IVA es del fisco, ¿cierto? En las ventas. Y que lo debe pagar el IVA débito fiscal que asociado a la venta, se lo debe pagar al fisco mensualmente, recuerden, en el formulario 29. Por lo tanto, no es correcto trabajar con la plata del IVA. ¿Ya? Entonces usted tiene el precio de venta más el IVA y volvemos a lo que hablamos al comienzo de esta diapositiva, que dice relación con el precio de venta bruto. ¿Ya? Por lo tanto, en base a esta información, consideramos que el precio de venta bruto es aquel que se compone por el precio de costo más la utilidad, ¿cierto? Considerando como un subtotal el precio de venta neto más el IVA. Ahora, yo mencioné que esto es de IVA del fisco, ¿cierto? Es el IVA débito fiscal, pero hay un neteo que se produce o un saldo que se produce dependiendo de las compras que hagamos, recuerden, por el tema del IVA por pagar o el remanente que es lo que queda para después. Si nuestro IVA es mayor, IVA débito o de las ventas es mayor al IVA de las compras, hay que pagar mi impuesto. Y en cambio, si las compras es mayor al de las ventas, ahí nos queda un remanente para futuros meses que nos vaya a servir y no tengamos que pagarle esa plata al fisco. Pero la recomendación número 1 es no trabajar con esa plata porque no es de nosotros, es el impuesto que hay que pagar. Bien, espero, no sé si alguien tiene alguna pregunta que me la pueda escribir o transmitir. Precio, costo, utilidad, precio de venta neto. Esa es la estructura. Nosotros en la próxima clase, el próximo viernes 20, le vamos a dar número a esto. Vamos a contextualizar un casito por ahí para que pueda tomarlo como referencia, a no ser que alguien tenga un material que nos pueda mandar, que me pueda mandar al correo, lo voy a anotar acá. En el chat, en el caso que lo necesite, me puede mandar algún ejemplo, alguna pregunta, lo que estime conveniente, para contextualizarlo el próximo viernes 20. ¿Ya? Entonces esa es la estructura del precio. Aquí, dentro de estas consideraciones generales, ¿cierto? Estableciendo terminología técnica como algo genérico, ¿cierto? De la alta dirección, pero aquí perfectamente podemos decir, el dueño de la empresa establece el objetivo y cómo se calcula el precio. El dueño del negocio establece cómo se calcula el precio. El emprendedor establece cómo se calcula el precio o cuáles son las políticas para fijarlo, ¿cierto? Porque muchas veces podemos dejar fuera todo ese trabajo de horas, ¿cierto? Porque dice, es que yo soy el mismo dueño de la empresa, por lo tanto no voy a calcular la hora, yo estoy fabricando mi producto y así lo vendo, ¿cierto? Y le calculo un margen, una utilidad determinada. Pero para efectos de cálculo, les recomiendo siempre tener todos los elementos del costo a la mano, materia prima, mano de obra, y el denominado CIF. ¿Ya? Hay otro punto relevante, ¿cierto? Que dice relación acá con los factores externos, que estamos hablando de las decisiones del precio.
que es la naturaleza del mercado, la demanda. Si nos baja la demanda, quizás subamos el precio para recuperar, pero puede producir un efecto negativo en relación a que subimos el precio y menos demanda vamos a tener. La competencia que bajó su precio, ¿cierto? Por eso es bueno estar constantemente realizando un estudio de mercado, ¿cierto? Realizando un análisis de cómo, perdón, se está comportando la competencia, ¿cierto? Estableciendo claramente de que si mi competencia tiene un valor X, poder equipararme un poco quizás, que puede ser para ambos sentidos, es decir, bajar el precio, mi precio, o derechamente porque mi competencia lo tiene más alto que yo, subirlo. No solamente tenemos que verlo desde el punto de vista negativo, el tema de compararse con la competencia, sino más bien como un desarrollo organizacional, un desarrollo de su negocio para correctamente calcularlo. Y otros elementos del entorno, ¿cierto? Son otros factores. Yo les mencioné delante que un factor externo es básicamente, o podría ser básicamente, el aumento del precio del dólar, que la inflación esté más alta, ¿cierto? Aplicar un nuevo precio producto de la inflación, ¿cierto? Etcétera. Entonces, los precios van cambiando. Los precios se van acomodando de acuerdo a las circunstancias del entorno. Sin ir más lejos, recuerden que nosotros tenemos en Chile una medición que se llama IPC, el índice de precio al consumidor, que establece la variación de los precios que tienen los productos que están dentro de la canasta básica de alimentos en Chile, ¿cierto? Son más de 100 productos, y eso mismo nos da hincapié como para saber que sí, pues nosotros también estamos insertos dentro de un mercado, también tenemos derecho, entre comillas, a cambiar nuestros precios e ir acomodando de acuerdo a las distintas necesidades. Por eso suben el precio de las verduras, por eso aquí se sube el precio de algunos productos de consumo, etc. Por lo tanto, también nosotros estamos afectos a ese cambio del precio en determinadas circunstancias, para que no lo vean como un tema de que nosotros no, por ser quizás un tipo de negocio X, no vamos a cambiar los precios, porque el mercado va cambiando, el entorno va cambiando, las necesidades van cambiando. Y esto es lo que hablábamos un poco delante, ¿cierto? Y que esto lo quise incorporar productos de la percepción del precio, ¿cierto? Y del valor del consumidor, y un poco de lo que hablábamos delante en el ejemplo, que el cliente es el que muchas veces indica si el precio del producto es correcto o no, ¿cierto? Entonces, obviamente que la forma de fijar un precio también va a establecer productos de que el consumidor lo encuentra excesivamente caro o más bajo. Insisto, no tengo cómo ejemplificar acá directamente como lo hacíamos antes en la sala de clases, pero súper fácil también indicar, por ejemplo, si usted tiene un precio, si tiene un producto y el cliente le dice, no, pero yo creo que tu producto es demasiado caro, no voy a comprar después. O bien dice, su producto para la calidad que representa, yo creo que lo está poniendo muy barato. Se están dando esas dos aristas. Entonces, obviamente, es una percepción del precio y el valor del consumidor, que también nos permite establecer un nuevo precio. Pero no pueden dejar de lado la base que yo les mencioné antes, materia prima, mano de costo, sí. Usted ya calculó el costo en la base, ¿cierto? Después le asigna un porcentaje de utilidad. Si vende ese producto y lo encuentra excesivamente alto, lo que está haciendo es bajar la utilidad, pero jamás va a bajar el costo, porque el costo es algo que ya se consumió, ¿cierto? Es algo que ya compró. Por tanto, no hay forma de bajar en ese precio el costo. Lo que sí puede hacer es para la nueva partida, ¿cierto? Buscar otras alternativas, lo mencionamos al principio de hoy, otras alternativas de proveedores, donde en qué otra parte puedo buscar materia prima más baja, economía a escala, etcétera, ¿ya? Para que lo consideren como relevante también. Vamos a ver otro tema acá. Y aquí, entre los costos, precios y ofertas de los competidores, ¿cierto? Ahí también el negocio utiliza como esa estrategia, ¿cierto? De ofertas. Entonces, obviamente, ahí
es lo que usted hace o el negocio hace para poder posicionar ese producto en el mercado, estableciendo distintas ofertas, ¿cierto?, que permitan establecer correctamente el valor de un producto. Estas ofertas también dicen relación con las necesidades de los distintos consumidores, o más bien puede obedecer a que necesita claramente hacer ofertas porque el producto dentro de su negocio ya demasiado tiempo estancado, no se ha vendido de alguna u otra forma y necesita darle una oferta, ¿cierto? Entonces obviamente ahí tengo que ver nuevamente cómo están nuestros consumidores, perdón, nuestros competidores, cómo se está comportando el competidor para poder establecer un nuevo precio, un nuevo cálculo. Todos, de alguna u otra forma, tenemos, me refiero a todos en cuanto a los negocios, tenemos de alguna u otra forma una competencia, ¿cierto?, directa o indirectamente relacionada con nuestro negocio, por lo tanto también hay que ir manejando ese factor, el cual es súper importante, considerar cómo se está manejando la competencia para que nosotros podamos considerarlo correctamente. Existen también otros factores externos dentro del precio, y entre paréntesis este tema lo estamos viendo para que consideren todas las aristas que se pueden presentar en un minuto terminado, en donde claramente esta fijación de precios no solamente depende de nosotros, insisto, depende de otros factores que son los denominados factores externos. Hoy en día nos enfrentamos básicamente al primero, que son las condiciones económicas, ¿cierto?, que muchas veces nos obligan directamente a bajar el precio del producto, esta condición económica que yo les menciono, en donde se hace súper difícil mantenerlo. Incluso ustedes saben que hay empresas que productos de esto mismo se han ido a la quiebra porque no pueden mantener o sustentar el negocio, se han hecho excesivos los costos y han disminuido, notablemente las ventas. Por lo tanto, también tiene que hacer hincapié a ese tema en relación a ese factor que son relacionados con las condiciones económicas, que claramente son importantes a la hora de establecer este producto, el valor del producto. Está el gobierno, ¿cierto?, con distintos tipos de leyes, de normativas, ¿cierto? Ahí lo podríamos relacionar con el aumento de los impuestos, etc. No todos están afectados a los impuestos en todas las ocasiones, me refiero a los impuestos que no son necesariamente ni el IVA ni el impuesto a la renta, ¿cierto? Estamos hablando de otros impuestos, quizás impuestos especiales asociados a un tipo de producto, por lo tanto es muy importante destacarlo. Y a las inquietudes sociales, ¿cierto?, que indican, ¿cierto?, existe una presión para bajar los precios, que se interceda, etcétera. Aquí estamos hablando a nivel macro también, no es tan especializado a un tipo de producto en específico, estamos hablando a nivel macro, ¿cierto? ¿Y cuáles son los enfoques? Los negocios fijan los precios mediante la selección, ¿cierto?, de una estrategia de factores. Estos son, para que lo considere de ahora en adelante, si es que ya no lo había hecho, los costos, ¿cierto? Esto es como un resumen de lo que hemos hablado. Los costos, calcular bien los costos, materia prima, mano de obra, CIF. Las percepciones de los consumidores, que es súper importante. Hacer un estudio de mercado no solamente implica hacer un estudio de la competencia, también podemos hacer estudio de los consumidores. Si alguien está pensando, por ejemplo, en posicionarse o poner un negocio, ¿cierto?, un emprendimiento, ahora alguien que esté presente escuchando aquí en el chat, en Facebook o acá, va más allá del tema del costo del producto. Eso de poder posicionarse o poder establecer o realizar un emprendimiento, no solamente se hace a través de la fijación de un precio, existen otros factores más, ¿cierto? Ustedes saben, estudio de los mercados, estudio de los precios, de los insumos, también existe un análisis interno de la empresa, ¿cierto? Hay un tipo de análisis de diagnóstico cuando usted se quiere comenzar con un emprendimiento, que es el análisis FODA,
establecer la fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza del negocio para poder enfocar de manera correcta. ¿Ya? ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces también se comete el error de solamente fijarse en el precio. Si bien el precio es fundamental en el valor de un producto, pero dentro de la empresa, a la vez que sea fundamental, existen otros factores, ¿cierto? Otros factores. Entonces ahí usted tiene que hacer análisis respectivos, ¿cierto? No solamente, insisto, enfocarse en el precio. Lo mencionamos hartas veces hoy, la percepción de los consumidores, el cómo el consumidor percibe, ¿cierto?, que el precio es el correcto, cuál sería el precio correcto también. Están los competidores, ¿cierto?, que en nuestra competencia directa podemos tener la suerte de que no tengamos competidores, ¿cierto? Un competidor cercano me refiero, porque en todas partes quizás, o en alguna parte va a haber un competidor, pero llámese competidor aquel que está relacionado directamente dentro del entorno cercano en el cual usted se está desenvolviendo, ¿verdad? Por lo tanto, hay que tener claro esos tres factores: costos, percepciones de los consumidores y obviamente los competidores, ¿cierto? Entonces, aquí también hablamos del enfoque basado en el costo, el precio-costo, el enfoque basado en el valor del producto, ¿cierto? O en el valor que yo quiero estimar y de ahí para abajo, y también el enfoque basado en la competencia. Aquí podemos tener dos aristas. Podemos decir, es que la competencia lo vende a este precio, yo no ganaría nada. Si lo vendo a ese valor, no lo ganaría nada. Por lo tanto, estaría enfrentándose ahí a un dilema, es decir, ¿por qué no nosotros ganamos nada si la competencia lo está vendiendo a ese valor? Bueno, ahí tiene que haber un estudio acabado de por cuáles son los elementos que están influenciando el aumento de los precios, ¿cierto? Y este tema de la competencia claramente está marcado porque es lo que nos hace más, lo hemos repetido muchas veces, competitivo. En cuanto al basado en costo, al enfoque basado en costo, tenemos el costo más el margen. Margen denominamos técnicamente la utilidad, margen de utilidad, que no es lo mismo que rentabilidad, ¿cierto? La utilidad o rentabilidad del producto no es lo mismo. Y aprovecho de mencionar de que el próximo 17 hay un curso de finanzas, también para ustedes, finanzas para pymes, que vamos a hablar de todos esos temas financieros, flujos de caja, rentabilidades, cómo poder proyectar capital de trabajo, etc. Para que también lo consideren dentro de. Y el viernes vamos a seguir con el tema de cálculo específicamente en los precios. Después tenemos el análisis de equilibrio, ¿cierto? Cómo cubrir nuestros costos, ¿cierto? ¿Cómo cubrir nuestros costos fijos? Entonces yo le pregunto, entiendo que no hay respuesta directa, pero más bien que se pregunte, ¿cuántas unidades de mercadería, de productos debo vender para no perder ni ganar? Para encontrarme en el punto de equilibrio, para que el resultado técnicamente cubra los costos fijos. ¿Cuántas unidades tengo que vender? ¿O cuánta plata debo vender? Se da cuenta que esas preguntas son importantes que las realicemos, porque en realidad hay que calcularlo, ¿cierto? El punto de equilibrio, que también es relevante. Eso nos permitiría también establecer si nuestro producto tiene un valor de mercado, un valor de venta correcto, ¿ya? Utilidad objetivo, ¿cierto? Es decir, al igual que utilidad del precio, aquí podemos tener como la utilidad meta que nosotros queremos conseguir, ¿cierto? En base a eso, habemos calculado con anterioridad el costo y quiero ganar este porcentaje. 50% un producto, 100% un producto, etcétera. Va a depender de tipo de producto. Entonces también tenemos que fijarnos una utilidad meta, ¿cierto? Y aquí también lo que hablamos delante, fijar el precio con base en el valor percibido por los clientes, ¿cierto? Pero tiene que haber una combinación entre calidad y precio, y el precio que sea el justo, porque no necesariamente porque un cliente lo considere correcto, usted lo tenga que establecer de esa forma. Recuerde que también usted tiene que cubrir. Por lo tanto, este es como un indicio que
cómo podría manejar mi negocio, no solamente que tenga que fijar ese precio porque el cliente quiere pagar ese valor. ¿Me explico? Entonces, solamente, o sea, también nos sirve como referencia este tema del enfoque basado en la percepción del cliente. La competencia, cuántos son los precios que los consumidores, perdón, los competidores cobran por su producto, ¿cierto? Ya estamos haciendo un resumen que podría ser la fijación de precios, que es un proceso dinámico, ¿cierto? Que tenemos que constantemente hacer un estudio de mercado, tenemos que hacer un estudio de nuestros costos, tenemos que hacer estudio de cómo estamos administrando los recursos de la empresa, ¿cierto? Si queremos tener un negocio en este momento o en el futuro cercano, ¿cierto? Y no sabemos cuánto es lo que nosotros debemos cobrar por ese producto, quizás, ¿cierto? Ahí tenemos que hacer una estructura de costos que permita establecer correctamente cuánto costaría, ¿cierto?, mi producto si lo quiero vender, y después fijar el precio ajustándolo a las necesidades del cliente y lo que les mencioné también delante, a la competencia. ¿Cierto? Si en el caso de que sea un producto nuevo, pero tiene que hacer un estudio acabado de ese tema. Sabemos que este tema de fijación de precios, si bien es súper relevante, recuerden que existen otros temas también que son de relevancia, pero si queremos tener un producto de calidad, si queremos venderlo a un precio correcto, si queremos ganar la utilidad que queremos, tenemos que fijarlo correctamente, ¿cierto? Entonces, en relación a eso también es súper importante establecer estrategias para introducir un producto. Por ejemplo, ahí hablamos de un producto imitador, ¿cierto? Obviamente, quizás no se dé para ustedes, o quizás sí, en relación a obtener el máximo beneficio posible, ¿cierto? La mayor ganancia posible, ¿cierto? De este producto, imitando quizás o haciendo un análisis de que podría ser similar a otro, no necesariamente una idea innovadora, una idea que usted se haya inventado, sino que también puede ser un producto, hoy quiero vender este tipo de producto porque sé que tiene harto auge, harta venta, por lo tanto decido ponerme también, no importando que no sea innovador, ¿cierto? Porque si usted el día de mañana decide ponerse un negocio en donde hay 10 negocios más iguales, ahí usted obviamente tiene que sobresalir por el tema de calidad, pero no dejando de lado los costos. Fijación de precios para penetración, ¿cierto? Eso es cuando usted, por ejemplo, está insertándose dentro del mercado y para penetrar en el mercado propiamente tal, baja los precios y los va subiendo a medida que ya el producto está inserto y que es correctamente percibido por los clientes, ¿cierto? Por los consumidores. Entonces aquí también, cuando el producto forma parte de una mezcla de productos, ¿cierto? Que son distintos, ¿cierto? En relación a que tienes distintos elementos, la empresa también busca distintos precios de los productos para aumentar las utilidades, ¿cierto? Y aquí básicamente estamos hablando de que usted no solamente vende un tipo de producto, vende hartos productos distintos, o quiere hacerlo en el futuro, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que buscar una mezcla de precios y no todo, obviamente no los va a vender al mismo precio todos los productos. Entonces ahí tiene que hacer una diferencia en esa situación, ¿ya? Y ya para ir finalizando, consideramos estrategias de ajuste de precios, ¿cierto? Fijación de precios con descuento o que tenga un complemento a su producto. Puedo prestar un servicio extra, quizás hacer una especie de regalía, entre comillas, al cliente, ¿cierto? Fija segmentadamente los precios, es decir, dependiendo del tipo de cliente usted está fijando el precio, que es válido también, de hecho lo hablamos delante. La fijación de precios psicológica, que cuando usted pone un valor que es psicológico, no sé si están fijados ustedes, 9.990, ¿y por qué no ponerle 10.000? ¿Se da cuenta? Psicológicamente es para el consumidor, y póngase usted mismo en el ejemplo. Si usted vende un producto a 12.000, o compra un producto a 12.000, da lo mismo.
pero lo vea 11.990, psicológicamente es distinto. Sabemos que hay 10 pesos de diferencia, pero psicológicamente es distinto, ¿ya? Promociones o fijación promocional de precios y también la fijación geográfica. De hecho, algunas veces en los otros cursos nos han preguntado el tema de cómo poder considerar dentro del valor el despacho, ¿cierto? El costo de envío es un valor, o mejor dicho, un tema súper importante, súper relevante, ese costo del envío. De hecho, había 3 emprendedores que estaban enviando productos a otra ciudad y se hacían parte del costo del envío. Entonces, claramente ahí está absorbiendo un costo que no debería ser, un gasto que no debería ser, y es señalar, sí, mi producto vale tanto, pero con envío es este, y no solamente que usted lo tenga que estar absorbiendo, ¿cierto? Y obviamente eso dice relación con cuando envía productos a otras zonas geográficas. También se van presentando cambios en los precios, ¿cierto? Que hay que tomar en cuenta producto de los tipos de materia prima que existen, ¿cierto? De cómo van reaccionando los compradores, del cómo van reaccionando los competidores. Entonces ahí se empiezan también a manejar los valores de los productos, porque es súper importante hacerlo para poder estar conscientes de que el precio no necesariamente se va a mantener o va a durar durante el tiempo. Por eso el tema en cuanto a enfrentar el cambio de precios, obviamente hay que considerar mantener la posición, ¿cierto? Ojalá reducir su propio precio, ¿cierto? Ahora, si las condiciones dan para que lo suba producto de la necesidad del mercado, también es válido aumentar la calidad percibida, ¿cierto? Mayores, o sea, productos de mayor calidad, mejorar la calidad, también subiendo el precio, ¿cierto? Pero que el cliente lo tiene que percibir, ¿cierto? Bueno, y este tema ya es más macro, el lanzar una marca pelea, esto más bien dice relación con empresas que producen a gran escala, que tienen procesos productivos más en gran escala, ¿cierto? A niveles que ya no solamente son de un emprendedor, ¿cierto? Ahí pasaríamos a una gran empresa. Entonces, en definitiva, ¿cierto? Y para terminar, en resumen, es súper importante conocer los 3 elementos del costo de su producto, ¿cierto? Hoy vimos que existen elementos como la materia prima, la mano de obra, el CIF, agregamos también la utilidad de por medio y también establecemos que uno de los factores importantes a establecer externos son las distintas condiciones del mercado y un factor interno es cómo nosotros nos vamos a potenciar para que el producto se pueda vender a lo que esperamos. Y para terminar, Pilar, los dejo, ya no sé que alguien quiera hacer una pregunta o usted quiere señalar otra cosa, los dejo invitados al día martes 17 con un curso de finanzas para pymes, ¿cierto? Súper importante, ahí vamos a hablar de temas de caja, de rentabilidad de los productos, etc. Y el próximo viernes continuamos con este mismo taller, pero ya más bien con ejemplos numéricos para que ustedes lo pueda calcular. Y obviamente si después necesita esa planilla de Excel, se la puedo mandar al correo. Gracias, profesor. Como bien decía usted, el martes tenemos la actividad de finanzas y el día 20 tenemos la segunda parte de este taller que ya es más práctico. Así que les vamos a mandar esta presentación para que la repasen, para que la estudien ahí por si tienen alguna otra actividad, o sea, alguna consulta, ese día la puedan hacer también. Así que a las personas también que se registraron en el formulario a través de Facebook también le vamos a mandar la presentación. Súper. Le agradezco a todos los participantes. También es súper importante este tema de cómo nosotros podamos